En este tutorial estudiaremos el concepto de rapidez, referente al tema de cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Definimos entonces la rapidez como la distancia total recorrida por un objeto a lo largo de su trayectoria dividida por el tiempo que se tarda en recorrer dicha trayectoria. En una forma abreviada decimos entonces que la rapidez es igual a la distancia recorrida por unidad de tiempo o en el intervalo de tiempo considerado. Matemáticamente r, la rapidez, es igual a la distancia recorrida, que notamos como x, dividido el tiempo. Recordemos que en un tutorial previo estudiamos los conceptos de distancia y de desplazamiento. Es también muy importante estudiar junto con este concepto de rapidez el concepto de velocidad o velocidad promedio y velocidad instantánea, que se ilustran en tutoriales posteriores. La rapidez o rapidez promedio realmente se define como un escalar y se mide en unidades de longitud y tiempo. Por tanto, de acuerdo con esta fórmula de rapidez, r igual a distancia sobre tiempo, las unidades en que se mide son de longitud con relación a la distancia, esta es la cantidad básica de la distancia, y el tiempo t. Por tanto, si nos remitimos al Sistema Internacional de Unidades, podemos decir que la rapidez se mide en unidades de metros sobre segundo. Específicamente, estas unidades se aplican para el subsistema MKS del Sistema Internacional, o también podemos decir que se mide en unidades de centímetros sobre segundo, que son las unidades del subsistema CGS para el Sistema Internacional, o también se puede medir en unidades de pies por segundo o pulgadas sobre segundo, que son unidades del sistema inglés. Estas unidades de tiempo también pueden estar representadas ya sea en minutos o en horas, no necesariamente en segundos. Y decimos que la rapidez o rapidez promedio es un escalar, ya que se refiere a qué tan lejos puede viajar un objeto, sin importar el sentido, sino la magnitud del recorrido. Es decir, que la rapidez promedio nos indica solamente la magnitud del recorrido y no el sentido, como si lo hace la velocidad, la cual ilustramos en un tutorial posterior. Tenemos entonces que, conociendo la distancia y el tiempo que recorre ese objeto, dicha distancia, podemos determinar la rapidez. Resolvamos ahora un ejemplo referente a este concepto de rapidez. El presente ejemplo, para ilustrar el concepto de rapidez, dice lo siguiente: durante un intervalo de tiempo de 3,00 segundos, un corredor se mueve desde una posición inicial de 50 metros hasta una posición final de 10 metros sobre el eje X del sistema de coordenadas respecto del origen a la derecha. Calcular A, la distancia; B, el desplazamiento; y C, la rapidez promedio. Resolvamos entonces el presente ejemplo, considerando la información que nos dan. Nos dicen entonces que durante un intervalo de tiempo de 3 segundos, un corredor se va a mover desde una posición inicial de 50 metros hasta una posición final de 10 metros sobre el eje X respecto del origen a la derecha. Esto quiere decir que vamos a ubicar nuestro corredor en la escala de valores positivos del sistema de coordenadas horizontal. Vamos a ilustrar entonces cómo sería esta situación física. Observemos entonces que tenemos inicialmente un corredor que empieza a correr a una posición de 50 metros positivos desde un punto de referencia O, que va a ser nuestro punto de origen, y empieza a correr entonces hasta que llega a un punto que se encuentra a 10 metros respecto del origen. Nos piden entonces determinar la distancia, el desplazamiento y la rapidez. Indiquemos primero las variables de acuerdo a esta situación física. Tenemos entonces que la posición inicial, que vamos a denotar como x1, es igual entonces a más 50 metros. Indicamos el signo más para señalar que se encuentra inicialmente a una posición sobre la escala X de valores positivos y alcanza finalmente una posición final x2 igual a más 10 metros respecto del origen. Decimos entonces que esta posición es x1
o posición inicial y esta posición final es x sub 2, nos indican el intervalo de tiempo que transcurre para que ese corredor se mueva desde esa posición inicial hasta esta posición final. Ese intervalo de tiempo lo vamos a denotar como t igual a 3,00 segundos. Una forma de interpretar este intervalo, que normalmente se expresa como delta de t, es el siguiente. Observemos que podemos decir que inicialmente este corredor parte desde el reposo, aunque lo hemos ilustrado en movimiento, y en un tiempo inicial t sub 1 igual a 0, para alcanzar un tiempo final t sub 2 igual a t. Por tanto, si definimos el intervalo de tiempo como igual al tiempo final t sub 2 menos el tiempo inicial t sub 1, observemos entonces que t sub 1 es 0, ya que decimos que parte de 0 segundos, y t sub 2 corresponde al valor del tiempo. Por eso decimos que delta de t, ese intervalo de tiempo, es igual a t final, igual a 3 segundos. Determinemos primero entonces la distancia recorrida. Para ello entonces nos fijamos en la escala. En este caso la escala presenta un aumento de 10 metros, por tanto podemos comenzar considerando cada intervalo recorrido. Tenemos 10 más 10 que nos da 20, más 10 que nos da 30, más 10 que nos da 40. Por tanto, la distancia recorrida corresponde a este segmento que estamos indicando y presenta una magnitud o un valor de 40 metros. Por tanto, decimos como respuesta al literal A que la distancia recorrida x es igual a 40 metros. Observemos que solo nos interesa la magnitud, no el sentido en el cual se mueve el corredor. Cuando consideramos entonces el desplazamiento, consideramos en su magnitud, o además de su magnitud, el sentido en el cual se mueve. Observemos entonces que este corredor parte desde este punto hasta este punto final, y vamos a representar en color azul cielo este vector de desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es un vector, en tanto que la distancia recorrida es un escalar. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida solo nos indica la magnitud del recorrido. El desplazamiento nos indica el sentido también. Para determinar entonces la magnitud del desplazamiento, recordemos que esta se define como la posición final x sub 2 menos la posición inicial x sub 1. Y vamos a reemplazar los valores señalados en esta expresión. La posición final es de más 10 metros y la posición final que restamos es de más 50 metros. Tenemos entonces que, suprimiendo paréntesis, eso es igual a más 10 metros, y tenemos menos por más que nos da menos 50 metros. Por tanto, el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento es igual a 10 menos 50, lo que nos da menos 40 metros. Observemos entonces que el signo negativo nos indica el sentido del movimiento. El sentido es en dirección hacia el eje X negativo, es decir, que el objeto se mueve de derecha a izquierda. A diferencia de la distancia, el desplazamiento sí nos indica entonces hacia dónde se mueve. Vamos a determinar ahora la rapidez promedio. Para ello vamos a suprimir el presente enunciado, ya que no lo necesitamos, pues comprendemos los diferentes datos que nos dan y cuál es la información solicitada. Hemos determinado tanto la distancia como el desplazamiento. Nos falta únicamente la rapidez promedio. Por tanto, procedemos a suprimir el presente enunciado. Hemos resumido entonces los resultados obtenidos hasta el momento. Determinemos ahora la rapidez que nos solicitan en el apartado C. Recordemos que la rapidez R es igual a la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Conocemos ambas variables, por tanto, decimos que la rapidez es igual a la distancia, que es de 40 metros, dividido entre el tiempo que se tarda el corredor en moverse, digamos recorrer estos 40 metros, que es de 3,00 segundos. De esta forma entonces obtenemos que la rapidez va a ser igual a 13,3 metros sobre segundo. En el tutorial referente al tema de la velocidad o velocidad promedio, ilustraremos la relación que existe entre el concepto de rapidez y velocidad, que aunque son muy similares, en ocasiones se suelen
utilizar indistintamente presentan realmente diferencias significativas. Observemos entonces que la rapidez solo nos indica cuánto se ha movido el objeto en el intervalo de tiempo, sin importar el sentido de su movimiento. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo referente al concepto de rapidez en cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.